llegamos capítulo 13 de A Punta de Lanza. Voy a dividir este capítulo otra vez porque la otra vez lo grabé completo, pero era muy largo y pesado para subirlo. Pero bueno, ahora ya saben, este es 13, primera parte. Se llama En sus marcas. Cuando regresé a casa y le conté a Ginny y a nuestros hijos sobre mi viaje, todos estuvieron de acuerdo en que teníamos que ir a vivir con los guaraníes. No hubo casi nada de debate o preocupación para llegar a consenso. Así pasó y eso era todo. Parecía que yo no era el único que había sido transformado durante la semana que pasé en las trochas. Estábamos listos, entusiasmados y aprensivos. Comencé a planear nuestro regreso para vivir con los guaraníes tan pronto como llegué a Shell con el capitán Henry. Empecé a hacer una lista de los muchos pequeños detalles que necesitaba que Ginny me ayudara a resolver, como la continuación de los estudios secundarios de Gis, de Steph en la selva. Las cosas grandes en mi lista incluían comenzar huertas para tener comida y comenzar a construir la pista para que pudiéramos usar el Bravo Tango Sierra de Rick para ir y venir de la selva y volar de un lado a otro. La yuca lleva por lo menos 9 meses para madurar al punto en que se pueda comer. Pero no madura por completo sino al año. Estaba bastante seguro de que los plátanos se toman casi un año para producir fruto. Tendríamos que plantar nuestras huertas de inmediato. Poder moverse de un lado a otro sin tener que depender de otro piloto sería otro beneficio enorme. Pero solo teníamos nuestra propia pista. Sí, teníamos nuestra propia pista. Hasta donde recordaba, llevó 2 años construir la pequeña pista de Tijuana. Hablé con algunos de los pilotos de alas de socorro y concordaron. ¿Qué concordaron ustedes? Okay. Dice que concordaron en llevarla por lo menos un año, que lleva por lo menos un año construir una pista sin contar con algún tipo de tractor. No esperaba tener un tractor. En esa semana de recorrido noté que ninguna de las aldeas guaraníes tenía casas de Dios. Tihuaeno había tenido una en un tiempo y también Zapino. Ahora no la tenían. Pregunté por qué y me dijeron que no las podían construir. Por supuesto que podían, les dije. Podían construir un guangongi onco de la misma manera que construyeron sus propios oncos. Me explicaron que solo podían construir Durani Bai, o sea, como los ancianos lo habían hecho y no iglesias adecuadas, ¿no? Entre paréntesis. Al continuar la conversación caí en cuenta que cuando los de afuera construyeron un rústico templo de tablones en Toñampane, con postes de cemento, techo de zinc galvanizado, decidieron que así es como se debería ver una casa de Dios adecuada. Los guaraníes no sabían cómo hacer tablones, ni que era ese lodo que estaba tan duro y sostenía el edificio. Tampoco tenían dinero para comprar el techo de hierro galvanizado. Los guaraníes de Toñampane ni siquiera intentaron reparar el piso de la iglesia, que había comenzado a podrirse. Cuando les pregunté por qué no lo habían arreglado, me dijeron que no podían hacerlo porque no tenían permiso. ¿Permiso de quién? Les pregunté. No supieron responder, pero lo que sí sabía es que ellos no la habían construido ni habían pagado por ella. Así que no sabían de quién era, pero sabían bien que no era de ellos. Esa parte me encanta porque cuando tú quieres ayudar a alguien, lo más importante es que no crean que es algo de y los de afuera, sino que uno se tiene que ser parte de ellos, pero más allá ellos tienen que construir. Y eso me enseñó muchísimo esto. Dice, bueno, me di cuenta de que si la comunidad que estábamos planeando construir juntos en realidad iba a ser de ellos tenían que construirla. Eso era crucial, sobre todo en cuanto a la pista. En la mayoría de las comunidades, el gobierno ecuatoriano proporcionó la ayuda financiera para limpiar el espacio para la pista. El gobierno ayudaba con la compra de las palas, zapipacos, carretillas y a veces incluso proporcionaron arroz para los trabajadores de la nueva pista, mientras estaban lejos de sus casas y huertas. Eso era una ayuda enorme, pero tenía una desventaja inmensa. Según yo lo veía, si una comunidad aceptaba la ayuda del gobierno para construir la pista, el gobierno tendría derecho a usarla. Según las autoridades de aviación civil, si aceptábamos ayuda del gobierno, nosotros no podríamos controlar nuestra pista. Si la compañía petrolera quería usarla, podían. Si los colonos, invasores de la tierra, y colonos también, querían, podían usarla.
aunque estuvieran transportando aguardiente para vender a los guaraníes. Tal como las tribus norteamericanas, el alcohol ya se estaba volviendo uno de los problemas principales entre la gente. La pista sería la primera prueba poderosa que los guaraníes tenían que resolver para hacerse cargo de su propio futuro. Yo sabía que iba a ser una tarea gigantesca, pero pronto me daría cuenta que hasta yo estaba subestimando lo difícil que iba a ser. Decidí comprar un par de sierras de cadena para acelerar el progreso. Sabía que uno de los retos más serios era construir una pista. Para construir una pista era encontrar un sector del suelo selvático que estuviera suficientemente nivelado y tuviera la longitud apropiada para dar espacio por lo menos para la avioneta. En Tihuaén una pequeña pista comenzaba en el río, terminaba en la ciénaga y no había espacio para alargarla. Tenía algo apenas lo suficiente para una avioneta Hello Stone, pero no lo suficiente para decolar con carga completa. Las avionetas más comunes no las podían usar. Después de casi 2 años de estar construyendo esta pista, apenas la podían usar. Yo me imagino que es una avioneta más pequeña. Me fui a una tienda de empeño en mi ciudad de Ocala para buscar ideas que me ayudaran a construir nuestra nueva pista. Encontré una mira de pistola de láser. A menudo se usa el láser para la construcción. Experimenté ayer que podía atar la mira a un nivel atado a un árbol. Me daría el nivel y una línea recta por unos 200 metros. En 2 pasos podíamos trazar nuestra línea central. No pueden creer, yo nunca lo había visto. Y justo hoy vinieron a medirme las puertas del baño porque me saben a cambiar. Y por primera vez vi un láser así. Y está padrísimo. Es como, ya ven, como un metro, ¿no? Así, que es una cajita así. Esa, igual la pone y luego le aprietan y lanza así el rayo. Entonces, lanza el rayo totalmente recto, pero además bien padre porque cuando pega en la pared, se dobla la luz. Y entonces hace líneas totalmente perfectas. Bien padre. Y bueno, eso es de lo que está hablando. Les platico porque pues yo no tenía idea cuando leí la primera vez este libro, pero bueno. Dice, necesitaríamos alguna manera de mantenernos en contacto con alas de socorro para pedir que dejaran caer abastecimientos. Eso exigiría una radiotransmisor receptor y una fuente de electricidad. Necesitábamos sierras de cadena de repuesto, eslabones, limas, aceite de 2 ciclos y partes de repuesto para los motores de la sierra de cadena. Yo podía comprar gasolina y dinamita en Shell. Nunca había usado dinamita, pero recordé que el tío Roger la empleó una vez para volar troncos de árboles y terminar la pista. Eso fue cuando papá tuvo que apurarse a entregar medicinas para detener una epidemia de gripa que estaba diezmando las aldeas cerca de donde vivían los Yododera. Sabía que también necesitaría un alma resistente que pudiera mantener funcionando las sierras y los motores fuera de borda. Alguien que estuviera familiarizado con un cabestrante y comprendiera cómo funciona una palanca. Quería a alguien que estuviera dispuesto a sufrir junto conmigo. Sabía que los guaraníes muy bien condicionados serían inmunes a la mayoría de mis incomodidades. A la desdicha les encanta la compañía. A la desdicha les encanta. Es un dicho que padre, me gustó. A la desdicha le encanta la compañía. Y yo estaba esperando sentirme desdichado. Llamé al esposo de la hermana de Ginny, Steve. Él y sus hermanos son agricultores en gran escala en Minnesota. Él es un trabajador fornido, excelente mecánico y tiene un corazón sensible para los que sufren física y espiritualmente. Años atrás, Steve y yo habíamos ayudado a construir una parte de la represa de Compuerta en las alturas de los Andes para la emisora HCJB en el Ecuador. Sabía que Steve podía ausentarse por un tiempo en el invierno en el hemisferio norte, así que me arriesgué y se lo pregunté. Nunca logré llegar a explicarle lo que íbamos a hacer, cuánto tiempo llevaría, lo que comeríamos, cuáles serían las posibilidades de sobrevivir a esta aventura. Antes de que yo pudiera decir algo, Steve me dijo, por supuesto, voy contigo. Fue a Florida y nos dispusimos a empacar las sierras de cadena, los motores fuera de borda, paneles solares, un radio de comunicaciones, antena, herramientas, baterías, un lujo esencial, un televisor con videocasetera en combinación. Si podíamos comprar una videocasetera de 12 voltios, podíamos mostrarles a los guaraníes videos del mundo exterior.
El mundo de afuera de la selva parecía ciencia ficción para los guaraníes. También íbamos a necesitar una cuadrilla bien grande de guaraníes, mientras más grande, mejor. Todos ellos son fuertes y son buenos trabajadores cuando están motivados, pero no viven para trabajar. Ese es el rasgo común, único de la gente civilizada del mundo desarrollado. Los guaraníes trabajan para vivir. Tener arroz, azúcar, café sería una perspectiva realmente atractiva para la cuadrilla de la pista aérea que se estableciera. Muy rara vez los guaraníes tenían acceso a tales lujos o dinero para comprarlos. Cuando terminamos de empacar nuestras talegas, teníamos más de 270 kilogramos de equipaje. Solo nos permitían llevar 2 maletas, como con 30 kilogramos para cada uno por boleto aéreo. Eso cubriría la mitad de lo que teníamos. Podíamos llevar como 20 kilos en nuestras maletas de mano. No podíamos llevar más que eso en el avión porque también teníamos que llevar los artículos frágiles, como el radiotransmisor receptor en nuestras maletas de mano. Parecía que íbamos a tener entre 90 y 130 kilogramos de... El hermano mayor de mi papá, Sam, se había jubilado unos años atrás como piloto principal de un 747 con la misma aerolínea en la que volaríamos. Lo llamé para preguntarle la posibilidad de encontrar a alguien con suficiente autoridad para permitirnos llevar el equipaje adicional. Un ejecutivo de American Airlines me llamó para informarme que el único en la organización que podía permitirme llevar el equipaje adicional era el agente en el mostrador de boletos. Si nos cobraban por el equipaje adicional sería costoso. Pero, ¿qué? Si no querían llevar la mitad del equipo. Y además estaba el asunto de los motores fuera de borda. Desarmé todo lo que pude que no requería mucho trabajo para volverlo a armar. Todavía pesaba casi 50 kilos. Yo sabía que las reglas de los que manejan maletas decían que no deben levantar nada que pese más de 45 kilos. En realidad necesitábamos ese motor para llevarnos río abajo y a la pista de Toñampal. No me di cuenta, pero estaba a punto de entrar en una relación única con American Airlines. Necesitábamos un remolque de 2 ejes para llevar todo nuestro equipaje al Aeropuerto Internacional de Orlando. Recibí los rezongos del mozo de equipajes como un mal augurio. Apilamos nuestras maletas frente al mostrador de boletos, en donde eran de veras obvias. Tenía que averiguar cuál agente con mayor probabilidad nos daría una oportunidad. Todavía estaba tratando de decidir quién cuando una voz contundente y eficiente dijo: ¡el siguiente! Ni siquiera habíamos llegado al mostrador, la gente preguntó: ¿son ustedes de esas maletas gigantescas? Si están sobre el límite de peso, les voy a cobrar en grande. Perfecto. Teníamos demasiadas maletas, demasiado peso y una maleta estaba bien sobre el límite máximo aceptable. Y en realidad necesitábamos todo eso. Pero su mirada podía ver que nuestra agente, Connie, era el tipo de mujer que uno quisiera fuera gerente de la empresa de uno y estuviera al cuidado de la puerta. No era fácil. De nada serviría tratar de endulzarla. ¿A dónde van con todas esas cosas?, preguntó. Vamos a la selva amazónica, le informamos. Y si no podemos llevar todo esto con nosotros, de nada sirve que vayamos. Ella ignoró la parte de nada sirve que vayamos y exclamó: ¿la selva amazónica? Ay, siempre he querido visitar la Amazonia. Leo todo lo que encuentro acerca del Amazonas. Si les dejo ir, ¿puedo ir a visitarlos? Pensé que estaba tomándome el pelo, así que le dije que sí. Si hay espacio en el avión, usted es más que bienvenida para acompañarme. Ella no estaba jugando. De veras quería hacerlo. No puedo marcharme a la selva porque dijo como si yo necesitara que me explicaran las cosas básicas de la vida. Supongo que tenía algo de base para dar eso por sentado, tomando en cuenta que yo me había presentado en el aeropuerto con más equipaje que todos los demás pasajeros juntos. Connie siguió conversando conmigo sobre el Amazonas, haciendo preguntas, contándome lo que había leído. Parecía que se había olvidado de lo que había una hilera de pasajeros esperando y que los 2 Steves con exceso de equipaje iban a perder el vuelo. Entonces, de repente me dijo que le anotara mi número de teléfono para que ella pudiera hacer arreglos para ir a visitarnos. Entonces llamó a uno de los mozos de equipaje por nombre al mostrador. Decidí que era tiempo de echar mi anzuelo al agua. Connie, tengo un problema. Comencé. Sentí
como si estuviera otra vez en el segundo grado y estaba pidiendo al servicio, ir al servicio higiénico 10 minutos después de haber acabado el recreo. A menos que pueda llevar todo esto conmigo, no va a haber ningún lugar a donde pueda venir a visitarlos. Está bien, me dijo Connie. Jay va a llevar su equipaje. No va a caber por la correa transportadora. Ella vio a Jay bregar con la inmensa talega que contenía el motor fuera de borda para subirlo al remolque. ¿Qué llevas ahí, a fin de cuentas, un bote? No, por supuesto que no. Le dije que era nada más que el motor del bote. Steve estaba ayudando a Jay mientras Connie y yo continuábamos nuestro profundo análisis de todas las cosas de la Amazonia. En realidad se estaba haciendo muy tarde. Steve estaba ayudando a Jay mientras Connie y yo continuábamos nuestro profundo análisis de las cosas de la Amazonia. Steve me sorprendió cuando me entregó 2 de las mismas etiquetas de equipaje que Connie le había dado a Jay. No lo podía creer. Ella nos había dado extras. Con todo cuidado le pregunté a Connie que estaba tareada tratando de pasarnos a primera clase. Si no le importaba, si ponía un par de maletas de mano en una talega. Ella hizo un ademán con la mano diciéndome que prosiguiera. Fue un alivio. Nuestras maletas de mano habían crecido. Pesaban casi 30 kilos cada una y no tenían ruedas, embutidos en todo menos los artículos frágiles. En las 2 talegas adicionales que llevé, pensando que las iba a necesitar para empacar las cosas que creía tendríamos que dejar, Jay llevó las maletas y $20, que bien se los había ganado, y partió para los lugares secretos de los terminales del aeropuerto, que solo unos pocos privilegiados conocen. Entonces Steve y yo salimos hacia nuestra puerta de embarque y nuestros asientos acoginados de primera clase. En ese entonces no sabía, pero Jay se iba a convertir en casi un amigo de la familia. Connie llegaría a ser casi un miembro de ella también, y yo iba a ser causa suficiente para que cientos de personas compraran asientos en American Airlines del Ecuador. Para que no quede la impresión de que Connie se estaba aprovechando de American Airlines, permítanme decir que ella me ganó como cliente más grande de la compañía. Mientras Connie trabajó en el mostrador de American en Orlando, nunca volé en otra línea. Steve y yo rentamos un autobús en Quito para que nos llevara a Shell junto con nuestro equipaje. De ahí fuimos por Avenida Toñampado, esperando que hubiera gente lista para construir la pista. Mi calle estaba allí listo para comenzar, por supuesto. También había un pequeño grupo de otros fieles, la mayoría seguidores de Dios de la vieja comunidad de Tigüeno. Pero cuando se regó la noticia de que teníamos arroz, frijoles, azúcar para llevar con nosotros, los números crecieron. Éramos una cuadrilla de lo más variada, pero ahora éramos una cuadrilla grande de lo más variada. Algunos de los hombres tenían buena ropa y zapatos. Hasta noté algunas marcas famosas. Esos individuos se veía que habían estado fuera de la selva suficiente tiempo para aprender lo que se consideraba importante en el mundo exterior. Otros hombres, hasta los jóvenes, tenían los lóbulos de las orejas dilatadas por usar enormes aretes. Sabía que solo los más jóvenes con agujeros en las orejas eran ainomenanis. La gente de Río Arriba dejó esa tradición característica guaraní tan pronto se enteraron que los de afuera identificaban a cualquiera que tenía agujeros grandes en las orejas como auca. Algunos de los más viejos se dejaron crecer el pelo para taparse las orejas. Las mujeres dejaron de cortarse sus cerquillos tradicionales, que se extendía desde la frente, cerquillos, dice ahí, bueno, yo digo el fleco, que se extendía desde la frente y detrás de las orejas a fin de mostrar sus aretes de balsa contra el hermoso fondo hermoso de su tez canela. También vi un número de tatuajes de mala calidad. Esos hombres quizás pasaron algún tiempo en los campamentos de compañías petroleras. Parecía que muchos de los tatuajes tenían la intención de conmemorar la guerra reciente con el Perú. También vi un número de tatuajes de mala calidad. Esos hombres quizás pasaron algún tiempo en los campamentos de compañías petroleras. Parecía que muchos de los tatuajes tenían la intención de conmemorar la guerra reciente con el Perú. Un hombre como de 25 años evidenciaba que al nacer había sido separado de su fuente de oxígeno. Su apariencia era muy especial.
Se reía demasiado, muy alto, tenía amaneramientos muy raros. Me pregunté, ¿cuántos vamos a trabajar y cuántos solo vienen por la comida? Ahora me avergüenza admitir eso. Una vez que comenzamos el trabajo, me di cuenta de que algunos de los hombres, en efecto, resultaron ser payasos, pero por lo menos mantenían a los demás entretenidos. De todas maneras, los guaraníes no juegan ni trabajan, ellos cati o hacen. Todos, hasta resabiados, trabajaban bien duro, excepto Wimanae, el guerrero, al que parecía que le faltaban unos cuantos tornillos. Él nos veía al resto de nosotros comenzar a trabajar y desaparecía. Con arrogancia, se me ocurrió que quizás era mejor que no se quedara y se lastimara. Descubrí, para vergüenza mía, que salía todos los días a cazar carne para el resto de nosotros. Se requería de mucha carne para alimentar a los más de 30 hombres en nuestra cuadrilla. Wimanae, con solo un poco de ayuda, se encargó de que nunca nos faltara proteína. Yo iba a enseñar a los guaraníes algunas cosas útiles en cuanto a construir la pista, pero ellos me enseñarían mucho más. Estaba empezando a acostumbrarme a ello. Lo primero que teníamos que hacer era construir un campamento. Sujetamos nuestro Johnson, usado de 25 caballos de fuerza, en la parte de atrás de una canoa de madera que pertenecía a Sam Kaento, el hijo de Dayuma, el cual había sido un buen amigo mío desde que éramos niños. La canoa podía con unos cuantos de nosotros, junto con la buena carga de plátanos, yuca y matas para nuestras nuevas huertas río abajo. Cuando estábamos cargados en nuestra enorme canoa, casi ni nos quedaba espacio libre. Parecía que nadie sabía cómo manejar aquel motor, así que me ofrecí de voluntario para hacerlo. Yo había manejado un motor fuera de borda solo una vez antes, cuando Sam y yo nos aventuramos a ir a la frontera norte del territorio guaraní. Nos habíamos embarcado en una canoa grande de transporte de carga que se dirigía por el Napo hacia la trocha más cercana. El motor de esa canoa comenzó a toser y a fallar, pero el motorista pareció no notarlo. Ya se estaba anocheciendo y el río estaba crecido debido a las lluvias recientes, y enormes troncos flotantes se abalanzaban contra nosotros como arietes de ataque. Cuando Sam me lo pidió, me fui a la popa de la canoa para ver si podía ayudar. Yo no sabía casi nada en cuanto a cómo navegar un río de la selva. Pienso que también era la primera vez para el piloto. Apenas me acerqué a él, me sonrió y me entregó el timón. Yo tenía unos 16 años en ese entonces. Tal vez yo era inmaduro, pero por lo menos ya no era mi primera vez. En este viaje íbamos con la corriente. Me imagino que la canoa vacía debe haber pesado como 1500 kilos. Con 15 hombres, nuestras talegas, nuestras matas de bananas, rizomas de plátanos. A lo mejor pesábamos unos 4000 kilogramos o algo así. No sería difícil llevar la canoa arriba abajo, pero si el motor fallaba, mientras yo trataba de maniobrar en las innumerables curvas agudas entre Toñampade y nuestro destino, con facilidad podíamos perder la mayoría de nuestras pertenencias y a lo mejor también nuestras vidas. Tuve que sacar el motor fuera del agua como unos 30 veces cuando pasábamos por encima de árboles hundidos que estaban atascados en el fondo del río debido a las inundaciones regulares. El problema que no consideré desde antemano era que cada vez que el río cambiaba de dirección, la corriente empujaba al río al lado opuesto del mismo. Mientras yo cambiaba de lado, la corriente se hacía más ancha antes de remolinarse donde la orilla contraria cambiaba de dirección. En esos cruces poco profundos, nuestra canoa tocaba el fondo. La nariz casi paraba en seco y entonces la corriente empujaba el extremo posterior hasta dejarlo a la misma altura de la proa y de costado contra la corriente. En ese punto los 12 metros de canoa encallaban mientras la corriente procuraba volcarla. Mientras tanto, todos en la canoa estábamos afanados tratando de desencallarla antes de que se volcara. El resto de nuestra cuadrilla se puso de pie de un salto, empujaron con sus péticos con todas sus fuerzas. Salimos y continuamos a toda velocidad en trechos profundos en donde la corriente era más fuerte contra una de las orillas que contra la otra.
Pero después de las primeras 2 experiencias atascados, traté de estar al frente de la flotilla de manera que los demás pudieran ayudarnos a empujar cuando encallábamos. Eso parecía ser un gran plan. Uno para todos y todos para uno. Pero la cultura guaraní tiene una versión abreviada de este código. Su estándar cultural es más como uno por uno. En otras palabras, cada hombre por su cuenta propia. Si nos veíamos a punto de volcarnos y perder todo, los que nos pasaban nos chiflaban, se reían, nos gritaban insultos y consejos. Ni siquiera se les ocurrió ayudarnos. Todavía más extraño, parecía que los hombres de nuestro bote que estaban luchando para salvar la canoa, ni siquiera se les ocurrió pedir ayuda. Esa era ya tarde cuando por fin llegamos al lugar en donde Gala Pácova y yo habíamos pasado la noche en la playa bajo las estrellas. Nadie gritó instrucciones, ni nos dividió en equipos, ni tomó el control. Cada uno hizo lo que decidió que debía hacer. En una hora el cobertizo fuerte ya estaba construido, con techo de lona con una zanja cavada alrededor para mantener el piso seco. Se encendieron fogones en un cobertizo de paja con cocina y algunos de los hombres ya estaban pescando. Steve y yo colgamos nuestras hamacas compradas de excedentes del ejército como mosquiteros. Antes del anochecer, algunos de los hombres comenzaron a preparar el lugar para nuestra huerta. Empezaron a limpiar la selva junto al río donde no había muchos árboles grandes para cortar. Revisé el panel solar y lo conecté para mostrar videos esa noche. Mientras yo estaba haciendo eso, Steve comenzó a armar las sierras de cadenas. Todos se interesaron cuando los hicimos funcionar. Para unos 6 de los hombres, las sierras de cadena fueron como imanes. Observaba cada movimiento que hacía Steve. Por experiencia, ya sabía que yo no podría dormir en esa hamaca del ejército. Así que le pregunté a Tiri, uno de los que se autonombró como miembro del equipo de las sierras, si nos pudiera cortar un par de tablones para usarlos como camas. Me preguntó cómo hacerlo, pero pues yo no supe qué decirle. Nunca había cortado tablones con una sierra de cadena. Solo sabía que los quechuas y los colonos los cortaban a mano alzada todo el tiempo. Me imaginé que los guaraníes también lo podían hacer. Tiri se fue a tratar de hacerlo por sí solo. Pronto oímos la sierra funcionando, la caída de un árbol grande y entonces más cortes. A poco Tiri estaba de regreso con la sierra en una mano, varios tablones sobre el hombro. Cortó algunos troncos como una muesca, como Y en el extremo y una punta del otro.